¿Cómo me gusta esta franquicia? Creo que es de las mejores del universo cinematográfico de Marvel. Esta segunda parte no es mejor que la primera, pero es mucho mejor que otras segundas partes del mismo universo. Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Película nuevamente dirigida y escrita por James Gunn y con el reparto que todos conocemos y que nos sorprendió ya en el 2014 por una gran química, con un gran desarrollo de personajes y entablando una muy buena historia que fue la primera parte. Estamos hablando de Chris Pratt, desconocido en el cine hasta ese momento, aunque bueno, ya en televisión ya lo habíamos visto. Zoe Saldaña, Dave Bautista y luego con las voces de Groot en ese momento, como fue Vin Diesel. En esta ocasión nuevamente Vin Diesel alza voz de Baby Groot y Bradley Cooper con la voz de Rocket. Son nuestros Guardianes de la Galaxia, repiten en esta segunda parte. Se integran dos personajes interesantes: Kurt Russell como el papá de Chris Pratt, el papá de Star-Lord, y no es ningún spoiler, y Sylvester Stallone. También ahí con una actuación secundaria, casi cameo, pero que brinda un soporte interesante, sobre todo pensando en el cierre con una trilogía de esta franquicia. Además, también siguen repitiendo con un papel un poco más fuerte en esta película y con gran soporte para la historia, el personaje de Yondu, interpretado por Michael Rooker, y Karen Gillan, el personaje de Nebula, la hermana de Gamora, este personaje interpretado por Zoe Saldaña. El primer gran acierto de la película es que siguen teniendo el mismo equipo de producción, el mismo equipo técnico, el mismo equipo de dirección, de historia, casting. Son exactamente los mismos. ¿Mejor que la primera? No. Pero creo que se defiende, creo que es mejor que otras segundas partes de otras franquicias del universo cinematográfico de Marvel. Por ahí creo que el segundo acto es el que cae un poquito, pero el arranque y sobre todo el clima son bastante buenos. La verdad, cuando yo vi la primera parte, iba con cero expectativas. ¿Por qué? Porque eran unos personajes de unos cómics que a lo mejor no son los AAA, por llamarlo de alguna manera. Que como quiera Marvel no tenía tantos AAA. Los hizo AAA a raíz de todo su universo cinematográfico de Marvel. ¿Por qué? Porque no tenían a los X-Men ni a Spider-Man a sus derechos en ese momento. Tenía Iron Man, tenía Hulk, tenía Capitán América, que formaron los Vengadores. Bueno, supieron sacarle mucho jugo a ese tipo de superhéroes, pero pues no son como los grandes superhéroes o fuertes superhéroes de Marvel. Cuando llegan los Guardianes de la Galaxia y cuando empiezan a hacer los primeros trailers, que manejándose un humor muy típico de esta película, pero que que tenías que ver para entenderla, como que no te quedaba claro para dónde iba ese concepto. Y la verdad fue una gran sorpresa y para mí es una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel. La primera parte creo que está en mi top 3. ¿Por qué? Aquí está el gran punto. No fue necesario hacer una película en solo de cada uno de los personajes de Guardianes de la Galaxia para contar la historia, para contar su historia y para contarnos sobre este equipo de superhéroes. Como si lo hicieron y supieron sacarle mucho provecho para los Avengers, hacer las películas en solo anteriores, hacer una película de Thor, una película de Capitán América, una película de Iron Man, una película de Hulk, para después hacerlos en los Vengadores. Y se respeta, ¿por qué? Porque son cómics que más se sustentan y que son más conocidos y que tienen sus números solos, lógicamente, en los cómics de Marvel. Los Guardianes de la Galaxia no. Aquí es la enseñanza que nos deja, es que no es necesario hacer tantas películas en solo para armar una gran película con un grupo de superhéroes. James Gunn lo hizo bastante bien en esta primera parte, lo hizo de una manera excelente. No voy a dar la crítica de Guardianes de la Galaxia primera parte porque esa no es mi punto. Pero bueno, es como que un preámbulo de que, lógicamente, que fue una película que a lo mejor no se esperaba tanto, pero que gustó muchísimo a la gente, a los fanáticos. Se esperaba una buena segunda parte y creo que es una buena segunda parte. Voy a tratar de no contar ningún tipo de spoiler, aunque ya pasó un tiempo que salió acá en México la película. Como aquí en el trailer se sabe que aparece el papá de Peter Quill, aparece el papá de Star-Lord,
creo que en ese momento en donde aparece el personaje de Kurt Russell, donde aparece Chris Pratt o Star-Lord y están en esa relación y empiezan a descubrir cosas y que por qué te fuiste y quién eres y que sí que hiciste a mi mamá y que no sé qué, creo que la película cae un poquito. ¿Por qué? Porque no es la clásica acción a la que estamos acostumbrados, que vimos en toda la primera parte y que empezamos a ver en una segunda parte. Entonces, a mí ese es el gran pero que yo tengo con la película, que no es una película que está muy equilibrada en sus 3 actos. Tenemos un arranque muy bueno, tenemos un segundo acto que desciende y el clima es bastante bueno. Se mantiene el humor, creo que a mi parecer a veces un poco pasado de bromas, sobre todo con el personaje de Drax, pero lo soportas, o sea, no te choca. Si te pones a pensar, creo que sí fueron más bromas que la primera, pero bueno, se presta porque ya conoces a los personajes, ya conoces su historia y tratas de entenderlo un poquito mejor y la película transcurre, se diluye bastante bien de esa forma. Y otro punto de que también, que nos sorprendió muchísimo la primera parte, a mi parecer, fue la música de la película. El Awesome Volume 1. Y a mi parecer como es una película ambientada totalmente en el espacio, el hecho de que escuchamos música pues de la década de los 70s, de los 80s principalmente, hace que nos aterricemos de que es una película de la Tierra. No sé si me entienden ese término. Es como tener a la Tierra siempre presente en algún momento de la película, porque empezamos a escuchar esa música. Es la música que está escuchando Chris Pratt o Peter Quill o Star-Lord. Música inolvidable, música que luego lo identificas, grandes éxitos. Entonces, cualquier escena que estés en el espacio, no importaba cuando escuchabas la música. Es como para aterrizar, para no olvidarnos que es una película que tiene sus raíces en la Tierra o que el personaje principal pues es de la Tierra. No sé si me explican. Entonces, para poder después integrarlo en el universo cinematográfico de Marvel y con las Guerras Infinitas. En esta segunda parte, lógicamente se esperaba el Awesome Volume 2, que fue el que le dejó su mamá de regalo antes de que falleciera. Y creo que la música no la veo a la altura de la primera. ¿Y por qué le comento un punto? Porque la música sí es muy importante para esta franquicia. No es el sustento, pero es una parte muy importante para el desarrollo de la misma, en las batallas, etc. Y creo que ahora se siente muy forzado, porque ahora quieren todos escuchar la música y ponme música mientras peleo, y ponme música mientras platico, y ponme música mientras... Se ve más forzada la entrada de esa música y no era tan natural. Ahora no se sintió tan natural como en la primera. Aún así creo que se disfruta, pero esa naturalidad que vimos y esa sorpresa y eso que nos gustó bastante ya no se siente tanto en esta segunda. Es lógico, es muy difícil mantener una altura de una primera parte a una segunda parte. Hay el personaje interesante de Sylvester Stallone que se mencionó muchísimo, que no sale en los trailers, que cuál era el personaje, etc. Tiene un personaje importante, pero creo que es más como una presentación para la tercera parte. No tanto para Guerras Infinitas, sino para una trilogía de esta película de los Guardianes de la Galaxia. Lógicamente es como uno de los estafadores o el principal estafador en ese tiempo, que también parte de su papel es importante porque fue como el creador de los primeros Guardianes de la Galaxia, etc. Aquella gente que sabe más del cómic lo podrá saber y se me quiere decir en los comentarios toda la historia del personaje Sylvester Stallone adelante, pero creo que es un cameo, una actuación especial bastante interesante, bastante buena, que el del carácter típico de Sylvester Stallone. Y un poquito cuando lo estaba viendo me acordé cuando filmó el churro de El Juez Dredd, porque más o menos es como ese tipo de ambiente de ciencia ficción, etcétera. El personaje de John Doe creo que es el que se lleva la película. No quiero spoilear nada, pero los que ya la vieron ya saben por qué. Creo que le da gran soporte y creo que es una gran sorpresa. Creo que el sustento de la película, sobre todo en el último acto, es de él. Te identificas con él, quieres lo que él quiere y viajas con él en ese último acto de la película. Creo que muy bien desarrollado por Michael Rooker. Va a ser un personaje muy querido de esta franquicia de los Guardianes de la Galaxia, con un desenlace muy interesante y que la verdad nos deja una enseñanza, una reflexión sobre la búsqueda de Peter Quill hacia un padre o hacia saber quién es, y el personaje de John Doe que vimos desde la primera parte con algunas intenciones medio ahí escondidas y que más se descubren, ahora sí se descubren en esta segunda parte. Mi respeto, creo que es de lo mejor de la película, cómo manejan el personaje de John Doe.
Hay escenas postcréditos, sí, a lo mejor ya muchos ya saben, ya las vieron, sobre todo involucrando personajes de Sylvester Stallone y a los cameos de actores importantes que, bueno, hacen como que el traslado, hacen como el soporte para lo que viene de esta franquicia. Yo, como quiera, no quiero spoilear nada, pero bueno, ustedes ya lo pueden incluso ver en internet. Otras que creo que no tienen razón de ser. Pero bueno, más que nada yo la veo como unas escenas postcréditos, pero para en sí la franquicia, no para preparación para Guerras Infinitas. Yo le doy a Guardianes de la Galaxia 3 estrellas de 4. Ahora te pregunto a ti, ¿te gustó la película? ¿No te gustó la película? ¿Cuál fue tu escena favorita de segunda parte? ¿O cómo ves? Me gustaría que me dijeras cómo ves a los Guardianes de la Galaxia entrar dentro de los Vengadores Guerras Infinitas. Lógicamente ya sabemos la gran trama, ¿no?, que tiene que ver con las gemas del infinito, por ahí va a ser, pero vamos a generar algún tipo de teorías. Y bueno, como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo contenidos como este y que siga creciendo esta comunidad, que cada vez somos más. Si te gustó lo que viste aquí, dale click en suscribir para que veas más. Y recuerda de ver el cine en el cine. Hasta la próxima.